Bienvenidos amigos televidentes y muy buenas noches. Esto es Pulso Político y soy Carlos Rabascal. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral y de la Función Electoral, doctor en jurisprudencia y abogado. Las elecciones de este año, en la primera vuelta electoral, desde antes, durante y posteriormente, han generado mucho ruido. Lamentablemente, estas elecciones se han caracterizado más por el ruido que por el contenido. Y la ciudadanía lo que reclama es contenido. Pero eso ya no depende ni del Consejo Nacional Electoral ni de los medios de comunicación. Eso depende de las estrategias de las campañas electorales. Una acción genera reacción. Pero ha habido un tema que ha preocupado a la ciudadanía y que preocupa a la institucionalidad democrática del país. Es la construcción de imaginarios en el Ecuador. Y la construcción de imaginarios en el país se ha basado y se ha sustentado sobre el fraude electoral, sobre un eventual fraude electoral. Se lo dijo mucho antes del inicio de la campaña de forma oficial, se lo dijo durante el desarrollo de la campaña y se lo dijo en el día y posteriores días al conocimiento de los resultados oficiales. Ya para esta segunda vuelta electoral también se anuncia, y sobre todo desde la candidatura de la oposición, un llamado a acercar el Consejo Nacional Electoral para presionar y para vigilar los votos, dando a entender que se pudiese provocar un fraude electoral. Para hablar sobre el proceso electoral, sobre la transparencia, pero sobre todo sobre la institucionalidad democrática en lo que tiene que ver con nuestros organismos de control, administración del proceso electoral, hemos invitado a Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, Consejo Nacional Electoral. A quien lo saludo, muy buenas noches y le doy la bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches, siempre a las órdenes. Bueno, se ha construido en el imaginario el tema de un eventual fraude electoral, tanto en la primera vuelta electoral y ahora para la segunda vuelta electoral en relación a las elecciones del 2 de abril. En ese sentido, el proceso de la primera vuelta electoral llamó la atención, uno, que no se hayan conocido los resultados ese mismo día, dos, que se haya conocido después de 3 días. Eso permitió la crispación en el ambiente político ecuatoriano y fundamentalmente en la ciudad de Quito, en los anexos al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué los 3 días? ¿Por qué no se trabajó de forma continua para apaciguar los ánimos? Señor presidente. Carlos, sí, es importante compartirle al país cuál es el proceso de escrutinio del sistema electoral ecuatoriano. Y es inédito. Por primera vez, desde el retorno a la democracia, pudimos dar resultados en 3 días, resultados de la dignidad del presidente y vicepresidente de la República. Cuando la historia dice que es un promedio de 20 días para entregar resultados oficiales. Pero, Carlos, lo importante de esto fue que a través de esta nueva propuesta de modernización del sistema de escrutinio del Ecuador, ya eliminamos esos cuartos oscuros intermedios que eran las famosas juntas intermedias de escrutinio, pedido por las propias organizaciones políticas. Y efectivamente, una de las autocríticas que hemos planteado en la evaluación del Consejo es que no le explicamos a la gente, al ciudadano de a pie, cómo es el proceso de escrutinio. Mientras la clase política sí lo sabe, mientras los dirigentes políticos sí lo sabían, y dirigentes políticos que en algunos casos estaban llamando a las agresiones, llamando a la violencia, queriendo incendiar Quito con todo el corazón, sus representantes, sus delegados estaban en las juntas provinciales electorales en audiencias públicas de escrutinio. Vamos a explicarle al país por qué, y esa es parte de la pregunta que se ha hecho el país, la que usted me plantea, Carlos. ¿Por qué si en pocas horas, 4 o 5 horas, el Consejo Electoral entregó resultados oficiales del 80% de datos, ¿por qué en el restante 20% se demoró 3 días? Bueno, quedémonos ahí un momento y ya me va a responder a esa inquietud, señor presidente, pero veamos lo que se generó en relación a la primera vuelta. El movimiento Creo denuncia un supuesto perjuicio en el manejo de las actas durante el día de las elecciones. Veamos. Este video de tan solo 46 segundos muestra un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral llevando una funda con lo que sería material del proceso del domingo 19 de febrero. De inmediato, militantes de Creo, quienes se tomaron varias delegaciones electorales, se acercaron a recriminarle, afirmando que esta sería una evidencia del supuesto fraude. Sin embargo, al buscar la identidad de esta persona, se puede encontrar imágenes demostrando su simpatía por la agrupación a la que estaría perjudicando. Pero sin duda quien mayor eco realizó para posicionar la tesis de fraude fue el candidato a la vicepresidencia por la alianza Creo Suma,
Andrés Páez. En el plantón a las afueras del CNE, presentó las supuestas pruebas. Miren, las actas, fraude, o sea, todo esto debió estar en el Consejo Electoral Provincial. Lo cual también fue desmentido, ya que los documentos que sostuvo el candidato habrían sido guías de capacitación. La aclaración incluso fue realizada por el presidente de la República, Rafael Correa. Aquí están las pruebas del fraude. Esto es lo que muestra este irresponsable Andrés Páez. ¿Saben lo que son estos? Cartillas de capacitación. Ya les vamos a mostrar un video. Vamos a hacer close-up, vamos a congelar la imagen. Y esa imagen debe dar la vuelta no solo al Ecuador, al mundo, para que sepan lo que estamos enfrentando. Y es que pese a esta serie de denuncias, la agrupación política que aseguró haber sido perjudicada no presentó denuncia alguna ni al Consejo Nacional Electoral ni ante las misiones de observación internacionales. Alex Llanos, Ecuador TV. Bueno, esa fue la nota de Alex Llano. Estos hechos se produjeron durante el día de las elecciones, después de las 5 de la tarde, al día siguiente y por 3 días. Entonces, se posiciona en el imaginario de la ciudadanía, no hablo ya ni siquiera del electorado, sino de la ciudadanía, la percepción de un fraude electoral. Y esto se da de pronto porque se esperaron los 3 días, cuando se pudo haber de pronto evacuado el tema mucho antes de los 3 días. Señor presidente. Carlos, y termino explicando el flujo del proceso de escrutinio. La pregunta era por qué si el 80% de datos se ingresó en 5 horas, ¿qué pasó con el restante 20%? Y no es porque el Consejo Electoral se guardó los resultados o empezó a especular con los resultados del proceso electoral. Totalmente falso. Eso es una infamia más, parte de los mitos que se quieren instaurar. Es el sistema electoral ecuatoriano que indica claramente que hay un porcentaje de actas, en este caso el 5,42% de actas, es un porcentaje histórico, en la consulta del 11 fue el 61% de actas inconsistentes. ¿Qué significa eso? Alguna inconsistencia numérica. Por ejemplo, tengo 330 electores, pero en la suma los miembros de mesa pusieron 380 votos, por ejemplo. Esas inconsistencias tienen que tratarse en audiencias públicas de escrutinio con representantes de las organizaciones políticas. A eso se suma actas que no tenían la firma del presidente o del secretario, a eso se suman actas rezagadas, por ejemplo en Taisha, que no pudieron salir sino hasta el día viernes, actas ubicadas en el exterior. Entonces, ese flujo del 80 para llegar al 100% tiene un flujo de ingreso de datos muchísimo más lento, porque significa que se traten en audiencias públicas de escrutinio. Si el Consejo Electoral violentaría ese procedimiento, si el Consejo Electoral ordenaría que solamente se revisen las inconsistencias y que se escaneen las actas, estaría generando una nulidad del proceso electoral. Pero lo que llama la atención, Carlos, es que mientras los delegados de las organizaciones políticas estaban haciendo esto a la fuera del Consejo Electoral, sus delegados estaban en las audiencias públicas de escrutinio y sabían que el Consejo Electoral estaba completando el flujo del escrutinio. Pero vamos por parte, señor presidente. A ver, usted me dice el 5% de actas que estaban o tenían determinada inconsistencia y me acaba de explicar de que sobre esas actas que tenían inconsistencia se abrieron las juntas receptoras de votos, se contaron físicamente los votos y se determina a base de ese conteo o se corrigen las inconsistencias y se dan resultados oficiales. Así es. En aquel momento estaban presentes delegados del movimiento Creo, delegados del movimiento Alianza País y de las otras organizaciones políticas, ¿o faltó alguien? Todos los delegados, Carlos, porque esto se da en audiencias públicas en las juntas provinciales electorales, es decir, a más de tener 140.000 delegados, que por primera vez es histórico, tuvimos 140.000 delegados de las organizaciones políticas en las juntas receptoras del voto, en las audiencias públicas hubieron delegados. ¿Hubo la presencia de observadores nacionales e internacionales en esas audiencias públicas donde se abrieron las juntas receptoras del voto y se contaron los votos? Claro que sí, inclusive, Carlos, recordemos que a mediados del año 2015 un grupo de actores fueron hasta Washington a pedir a la OEA que venga a la observación electoral. Hoy que han venido y que estuvo aquí OEA, UNASUR, AWEB y UNIORE y estarán para la segunda vuelta, esos informes han sido invisibilizados por ciertos medios de comunicación y por sobre todo los propios actores de las organizaciones políticas, porque en el fondo esos informes reconocen 4 cosas de fondo. Lo primero, la buena decisión del Consejo de haber eliminado juntas intermedias de escrutinio y pasar a un proceso moderno de escrutinio. La segunda, que es uno de los pocos sistemas electorales en el mundo que en tiempo real las actas de todas las dignidades, de todas las jurisdicciones de este país están publicadas en la página web. Lo tercero, que en momentos de tensión social el Consejo Electoral se convirtió en guardián de la democracia y respetó la voluntad de la gente como punto cuarto. Es decir, 4 aspectos de fondo que hoy lamentablemente han sido invisibilizados por los medios de comunicación. A ver, pero vamos por partes. Si usted me dice
que durante la audiencia pública, donde había delegados de las organizaciones políticas y específicamente el movimiento Creo, que quien arma la construcción de este imaginario de fraude, porque además fue público, no lo estoy diciendo yo, lo decían ellos mismos en la tarima o en la camioneta mientras se daban o mientras se resolvían los resultados oficiales, ¿verdad? Estaban los delegados de Alianza País. Y si estaban los delegados de las organizaciones políticas, estos delegados de las organizaciones políticas, supongo yo que han de haber tenido algún tipo de contacto telefónico con la parte exterior del Consejo Nacional Electoral, es decir, estaban constatando frente a la presencia de observadores nacionales e internacionales que se estaba recurriendo a procedimientos oficiales y transparentes en el sentido del contar los votos para evacuar las inconsistencias de las actas. Eso sucedió así, señor presidente, y si estuvieron presentes entonces, ¿cuál fue la intención? Es textual como usted lo menciona, Carlos, es decir, todo ese procedimiento lo conocen las organizaciones políticas y sus representantes estuvieron en las 24 juntas provinciales. Por tanto, inclusive los miembros de las observaciones internacionales también así lo reconocen. Por tanto, ahí hubo un doble tratamiento. Yo puedo, lastimosamente, mientras se cumplía un procedimiento que era normal y que sabían que el Consejo Electoral no podía dar resultados todavía porque tenía que completarse este flujo que es legal. No es que el Consejo decidió empezar a contar las actas de a poco, de forma o de despacio. Ahora, pero llamo la atención a algo, señor presidente. ¿Por qué el día de las elecciones, que si no me equivoco fue el 19 de marzo, ¿verdad? De febrero, el 19 de febrero, ¿por qué no se continuó? O sea, porque hubo ahí un corte y se dijo, bueno, vamos a descansar y volvemos. ¿Eso no generó o no crispó más el ambiente? ¿No fue una mala decisión, señor presidente? Es que, Carlos, nunca dejamos de ingresar y de trabajar los datos. Es decir, inclusive a las 5 de la tarde, cuando se cerró la votación, nosotros dijimos, las actas van a ir ingresando en tiempo real. Si bien el presidente del Consejo salió a las 8 de la noche e informó datos, los datos ya estaban publicándose en la página web, porque obviamente eso es parte de la transparencia del sistema electoral. Por tanto, nunca es que hicimos un pare, un corte, al contrario, obviamente el flujo de ingreso de datos es diferente cuando son actas validadas y ingresa al centro de totalización, cuando son actas que tienen que tratarse de estas audiencias públicas. Ha existido una falla en la comunicación ante la ciudadanía, porque la percepción fue otra. Nos fuimos todos a descansar y regresemos al día siguiente a seguir contando. Yo planteé al inicio del programa, y eso he planteado de forma abierta, parte de la evaluación del proceso electoral, es de esa autocrítica de no haber informado al ciudadano, porque claro, el ciudadano en ese escenario, y llevado por sus voceros o sus líderes políticos, en algunos de los casos se generó una especulación sobre que por qué el Consejo Electoral no continuaba con los datos. Y es lamentable, Carlos, porque todas esas cosas que se generaron en redes sociales, videos forjados, absolutamente forjados, para generar ese imaginario de desconfianza, de cuartos oscuros, de río revuelto, para que obviamente en ese escenario llamara a la violencia, las agresiones, que inclusive tengo las denuncias en la Fiscalía de funcionarios nuestros que fueron agredidos. Yo voy a coincidir con algunos de que esto fue un imaginario para generar el fraude, pero ¿sabe qué es lo que fue, Carlos? Fue un fraude moral, de gente que sabía que se estaba cumpliendo un procedimiento legal y reglamentario que establece la ley, que establece la Constitución y que quisieron, a pesar de supuestos, a generar estos escenarios para hablar de que, Carlos, esto usted lo planteaba al inicio, esto no fue el día de la jornada electoral, esto fueron meses previos. Recordemos, aquí hemos estado algunas veces hablando de los famosos mitos, que si el voto blanco, que si el voto nulo, que se suma al ganador, que si yo hago una raya en toda la papeleta se va a anular el voto, que si yo no llevo mi propio esfero voy a anular el voto. Y una serie de mitos lamentables que lo que buscaron es generar confusión electoral. Pero la confusión para desestabilizar la institucionalidad democrática del proceso electoral. Es lamentable, pero es efectivamente lo que se está dando en la práctica. Hoy, inclusive, yo creo que a nadie le queda duda, son procesos complejos. Obviamente, si hubiese habido una diferencia, porque, Carlos, para nadie hubo duda de quién ubicó el primer lugar, quién ubicó el segundo lugar, quiénes estuvieron en los demás, en caso de los binomios presidenciales, pero obviamente lo que estaba hasta el final por decidirse es si la votación del primer binomio le alcanzaba o no al 40% de votos válidos. La pelea era presionar a una segunda vuelta, es decir, no quiero quedarme fuera, quiero ir a una segunda vuelta, pero esto es lo que provocó entonces toda esta construcción de imaginario, porque mientras ustedes estaban abriendo las juntas receptoras de voto con la presencia de los delegados, las propias organizaciones políticas, incluyendo las del Movimiento Creo, veamos lo que pasaba con declaraciones, discursos altisonantes del ex alcalde de Baños. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo
con todo el corazón, lo digo con la plena convicción porque yo sé lo que el pueblo de Quito es capaz de hacer. Adelante, ecuatorianos, y no nos vamos a dejar vencer de este tirano. O se respeta la voluntad popular o vamos a incendiar Quito. He querido pasar este byte y esta imagen por una sencilla razón, amigos televidentes. Una declaración de esa naturaleza, independientemente que los ánimos y las emociones estén crispadas, conlleva una gran y profunda irresponsabilidad y sentido antipatriótico. Supongamos que hubiese sucedido lo que se ha dicho dentro de ese imaginario. ¿Qué culpa tiene la ciudadanía? ¿Qué culpa tiene usted? Que lo perjudiquen incendiando su ciudad, incendiando sus bienes, perjudicando a su familia. Pero el tema es que no queda allí. Y por eso quiero despertar la conciencia y el sentido ciudadano. ¿Qué dijo el alcalde de Quito? ¿Qué dijo el vicealcalde de Quito? Al amparo de una alianza política. Un alcalde de Quito que está llamado a defender la estabilidad, los derechos y la seguridad de Quito, no puede permanecer callado. Señor alcalde, y esto lo voy a decir por motus propio, si usted no está en condiciones de hacer respetar Quito, debería renunciar. Porque hay que tener la integridad y los pantalones de defender a la ciudad a la que uno representa. Y aquí no estoy hablando de política, estoy hablando del más sensible y elemental como importante sentir ciudadano y patriótico. Una autoridad no puede permitir eso. Aunque tenga una alianza que es legítimo, pero usted no puede permitir eso y hasta ahora ha permanecido callado. Señor presidente del Consejo Nacional Electoral, si usted es el responsable del proceso electoral y en un proceso electoral usted es la máxima autoridad y se está creando este imaginario, ¿qué acciones se van a tomar entonces para sancionar esta construcción de imaginario que no es un discurso mediático? Es una inestabilidad a la institucionalidad democrática. Le pregunto. Yo estoy de acuerdo con usted, Carlos, y esas declaraciones han merecido el más frontal rechazo y creo que nos llena de vergüenza a todos. Creo que a nadie, al calor de esa batalla política, entre comillas, batalla política, porque la democracia se construye con paz, es sinónimo de paz, es sinónimo del respeto al ordenamiento público. Y en ese sentido no se puede hablar de incendiar Quito con todo el corazón. Yo creo que esas cosas merecen el rechazo de la ciudadanía. Y yo voy a dividir en dos partes, Carlos. Lo primero, el ejercicio de la jornada democrática. 10 horas de votación en paz, respetando el orden público. Los ciudadanos salieron más del 81% de participación ciudadana. Y esa ciudadanía que participó en paz nos dio un ejemplo de participación y de civismo. Pero vamos a la etapa postelectoral, lamentablemente con ese escenario de tensión social. Y no es que qué vamos a hacer, qué hemos hecho, Carlos. Aquí puedo indicarle y voy a dejarle a usted todos los expedientes que hemos presentado a la Fiscalía General del Estado, tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Guayaquil, con respecto a los actos, a las agresiones que tuvieron nuestros funcionarios. Yo me he podido comunicar con ellos y con sus familias en algunos de los casos, porque lamentablemente queremos confundir y pensar que la democracia o cierta democracia para ciertos sectores significa que pase lo que yo quiero, lo que yo desee. Y esto no es así. El derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otra persona. Así es que hemos iniciado acciones, eso ya en la parte, ante la Fiscalía. Obviamente, ¿para qué? Para que se designen también los responsables de estas agresiones que tuvieron nuestros funcionarios. Es que aquí hay dos hechos. Uno, llamado a incendiar Quito, que ya lo he dicho, y cómo lo califico. Eso no es una posición de Ecuador TV, es una posición mía, por si acaso. Y señor alcalde, si usted quiere hablar conmigo, encantado, en una entrevista en vivo. Pero vamos a lo siguiente. También el candidato Andrés Páez muestra unos documentos y de acuerdo al video, cuando hacen zoom, resulta que no son actas, resulta que son guías. Entonces, las acciones contra quién va a ir, porque una cosa es que sean candidatos y que se aprovechen de la posición de ser candidatos, pero aquí yo no defiendo ninguna candidatura, yo defiendo la estabilidad democrática. Entonces, hay acciones también contra Andrés Páez, contra el exalcalde Baños y contra todos aquellos que de una u otra manera, directa e indirectamente, han generado este imaginario de inestabilidad democrática a través del proceso electoral. Carlos, es que es tan imaginario que habiendo transcurrido casi un mes de la elección, no se ha presentado una sola denuncia de un solo documento con respecto a que pruebe cualquier cosa que se dijo durante la jornada y hoy vemos, inclusive luego de la jornada electoral. Ni denuncia
nacional ni internacional. Ni internacional, ni siquiera en las 24 delegaciones provinciales, Carlos, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, es lamentable que entendamos, si bien todos tenemos derechos y obligaciones, hay un conjunto de procedimientos. ¿Cómo arrancar una acción como Consejo Nacional Electoral para establecer un debido proceso, para ordenar cualquier tipo de diligencias? Si nadie, porque saben que todo fue forjado, porque fue parte de generar este escenario de desconfianza, por eso yo digo que esto más que un fraude electoral, es un fraude moral de ciertos actores o ciertos personajes que buscan hacerle daño no al Consejo Electoral, no a Juan Pablo Pozo, ¿cómo corregir sino a para la que esto no democracia? pase en la segunda vuelta? Porque lo invito a que escuchemos las declaraciones de Andrés Páez en relación a este mismo tema. Veamos. Saludo a las Fuerzas Armadas y les recuerdo que este país va a estar vigilante, porque ya nos hicieron un fraude en primera vuelta. Resulta que tienen más votos los asambleístas que Moreno. ¿Quién puede tragarse ese cuento, pues? ¿Acaso somos tontos? Pero les vamos a descubrir y ya tenemos los indicios para eso. Y luego los mandaremos a la casa, a los sinvergüenzas y a la cárcel, a los que cometieron el fraude. Ya nos hicieron fraude, es decir, está hablando de un supuesto hecho en la primera vuelta electoral. ¿Cómo van a obtener más votos los asambleístas? Se refiere a los candidatos que el candidato a la presidencia de la República del mismo movimiento. Y los vamos a mandar a la cárcel a estas personas por no repetir el adjetivo calificativo del señor Páez. Bueno, tenemos una serie de adjetivos calificativos que ha puesto el candidato Páez y que obviamente tendrá que hacerse responsable. Yo he dicho claramente, lastimosamente, este proceso de intolerancia política, y no solo de intolerancia política, un proceso lleno de difamaciones, de injurias, de calumnias hacia las personas y hacia las familias que tenemos, porque más allá del cargo que representamos de presidente del Consejo Nacional Electoral, somos padres de familia, somos hijos, somos hermanos. Y en ese sentido, pues nosotros nos reservamos el derecho para iniciar cualquier tipo de acción. Pero hemos dicho, no ahora en el proceso electoral, no queremos ponerle este condimento al proceso electoral sabiendo que es un proceso complejo. Lo haremos oportunamente, pero más allá de eso, justamente en eso, Carlos, no tenemos una sola denuncia, lamentable, porque aquí lo que se ha hecho es respetar la voluntad de la gente, garantizando las reclamaciones administrativas dentro de las audiencias públicas de escrutinio, garantizando el recurso de impugnación o de apelación que llama el Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, pero claramente cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que dice y del nivel de violencia que incita también en sus ciudadanos. Pero, señor presidente, usted dice, nos reservamos el derecho porque somos padres, somos esposos, somos hijos, somos hermanos. Pero este tema va más allá de lo personal. Este es un tema institucional. Este es un tema de democracia. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, en estas acciones legales que ha presentado ante la Fiscalía, ya están involucrados en estas denuncias que se han hecho y en estos videos que prueban lo que se ha dicho. Claro que sí, Carlos, porque obviamente para hacer una denuncia, para presentar la denuncia como a la que nosotros hemos presentado, tenemos que adjuntar la serie de videos, la serie de declaraciones de todos los actores para que obviamente inicie cualquier tipo de investigación para que se determinen los responsables. Pero obviamente eso ya está en el campo penal o en el campo civil de ser el caso, y nosotros en este caso concentrados totalmente también en el campo electoral, porque de por medio está un proceso electoral que lo estamos llevando adelante. Hay más leña que se introduce en el fuego, y es cuando el general Castro habla de que se rompió la cadena de seguridad. Veamos. El Consejo Nacional Electoral sabrá decidir si hubo o no hubo algún tipo de fraude. Lo que sí aclaro, la cadena de custodia del glorioso ejército a cual me he honrado en comandar fue algún momento dejada para que la empresa contratada con el Consejo Nacional Electoral meta en los biombos para las elecciones. ¿Para qué? Una vez que lleve las actas, las transporta solamente un miembro de la Policía Nacional. Y cuando retorna, una vez con los biombos y los votos decididos por el pueblo, entreguemos también al Consejo Nacional Electoral. Pero no estamos adentro de la custodia. Y eso exhorto al pueblo a estar atentos. Si somos en forma constitucional y legal
el que somos custodios de todo el proceso de custodia, debemos estar presentes en la observación. El Consejo Nacional Electoral sabrá decidir si hubo fraude. Se rompió la cadena de custodia, cuestiona a la empresa contratada, se hace referencia a los biombos y menciona a miembros de la policía. Pone en duda entonces el proceso, y no lo está poniendo ya un político en duda el proceso, sino un militar, hoy militar retirado. Carlos, es lamentable una declaración absolutamente confusa y ambigua, porque yo debo decirlo de esa forma. No es que el trabajo de coordinación interinstitucional entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todas las instituciones arranca 15 días o un mes antes de la elección. Son 18 meses de trabajo, de detalles, de convenios, aquí tengo mis manos, de responsabilidades que tiene Fuerzas Armadas, que tiene la Policía Nacional, que tiene el Consejo Nacional Electoral, para que se cumpla la seguridad del proceso electoral. Y en este sentido, cada uno de los parámetros, cada uno de los procesos ha sido efectivamente cumplido con muy alto nivel de eficiencia. Hoy, en la mañana de hoy tuve una reunión con el alto mando militar donde pusimos una evaluación de la primera vuelta y qué correctivos tendríamos que hacer para la segunda vuelta, pero sobre todo valorado un proceso electoral con altos niveles técnicos y de estándares de seguridad en todo el proceso electoral. Se señala, por ejemplo, de forma confusa, porque quisiéramos saber qué hay atrás de esas declaraciones, que lastimosamente se dan 15 días después del proceso electoral, en el marco de la salida del ex general Castro, y dice de forma confusa que en algún momento de la custodia, en la integración del paquete electoral, cuando sabe perfectamente cuáles son las responsabilidades que tenemos los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de la Policía Nacional, del Consejo Nacional Electoral, y obviamente aquí no hay ningún tipo de confusión de roles. Carlos, el proceso electoral, desde la impresión de la papeleta, la impresión la hace el 100%, que también algún candidato señaló de que algunas papeletas se ha hecho el proceso de impresión en el diario El Telégrafo, por ejemplo. Nada más falso, parte de estas infamias, parte de estas mentiras, de tratar de generar en el imaginario de la gente y seguir abonando a este escenario de colectivo de fraude. Y precisamente todo el 100% de impresión de papeletas y documentos electorales los hace el Instituto Geográfico Militar de Fuerzas Armadas. Esas papeletas luego son transportadas por Fuerzas Armadas a la empresa integradora, en este caso Mongar, que desde el año 2002 viene haciendo la integración de los paquetes electorales. Pero todo esto con actas de entrega-recepción, todo esto con la seguridad, todo esto con el monitoreo. Y luego de eso, Carlos, una vez que se integran los paquetes electorales, son las propias Fuerzas Armadas las que hacen el traslado a los propios recintos electorales. Y quienes cuentan los votos, quienes reciben los materiales electorales son los ciudadanos. Por eso es que cuando la gente muy abiertamente habla de fraude, no es que es Juan Pablo Pozo el fraudulento, no es que es del Consejo Electoral. Empezamos a plantear que tenemos una sociedad fraudulenta, que tenemos una ciudadanía fraudulenta, porque son los ciudadanos, 270,000 ciudadanos en todo el país, los que cuentan los votos y llenan las actas de escrutinio. Usted dice que se reunió con las Fuerzas Armadas casualmente para hacer una evaluación de la primera vuelta y tomar los correctivos que deban tomarse. ¿A qué llegaron? ¿A qué conclusiones llegaron? Porque evidentemente una declaración como la expresada por el general Castro debió haber sido también comentada por las Fuerzas Armadas. Sí, merecieron el rechazo de todos los que estuvimos en la reunión de hoy, porque obviamente es alejada de la verdad. O sea, la reunión fue hoy en la mañana. 14 de marzo. Así es, hoy en la mañana con el alto mando militar, en donde primero recibimos los informes con respecto a todo lo que significa la primera vuelta y obviamente qué aspectos tiene que mejorarse con respecto a la capacitación, con respecto en dónde hay que redoblar esfuerzos de seguridad, etcétera, pero el proceso en sí fue hoy día catalogado como un proceso impecable en lo técnico, en lo administrativo y en lo logístico. Por tanto, son 40,000 miembros de Fuerzas Armadas, Carlos, que participaron en los simulacros. Hubo 3 simulacros, uno 45 días antes de la elección, uno 30 días antes, otro 15 días antes, otro el día de la elección. Por tanto, es realmente lamentable. Ahora, voy a calificar como lamentable. Ingredientes que igual hacen dudar. Por ejemplo, las declaraciones de Nubia Villasís, miembro del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que usted se habría apresurado en dar resultados oficiales cuando todavía ni siquiera se evacuaban los procesos de impugnación. Carlos, pero yo ahí quisiera diferenciar ese criterio con todo lo que estamos hablando ahora, porque efectivamente hoy fue las declaraciones de un ex general 15 días después que no ha participado siquiera en las reuniones técnicas, operativas y logísticas de coordinación interinstitucional y que obviamente generan bajo ese escenario un escenario de especulación. Lo de Nubia, la vicepresidenta del Consejo Electoral,
yo he dicho claramente, diferimos en el criterio. Yo me ratifico y volvería a hacer exactamente lo mismo, porque cuando Juan Pablo Pozo salió el día miércoles, luego de la elección, a decir con el 99,5% del escrutinio de resultados oficiales, que era lo que ya se trataba. Nos referimos a las elecciones presidenciales. A las elecciones presidenciales. Yo señalé que efectivamente estos eran los resultados y disponía las áreas que se trabaje y se planifique la segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Porque soy el responsable técnico administrativo de que se desarrolle en los hitos específicos. Efectivamente, Nubia al día siguiente señaló que ella hubiese preferido que se dé la proclamación de resultados y que ella... Al 100%. Al 100%, lo cual hubiésemos tenido 5, 6, 7 días más sin darle claridad al país cuando hay que reconocer que había un momento de tensión. Ojo, ese momento de tensión no significa presión para dar resultados, porque los resultados que dimos no son preliminares, no son extraoficiales, eran resultados oficiales. Hoy volveríamos a hacer exactamente lo mismo, pero claro, la crítica es esa. La diferencia de votos de 1 millón de votos entre el candidato Lenín Moreno y Guillermo Lasso es lo que le permitió a usted proyectar que por más impugnación que podía haberse presentado, no iba a variar el resultado final de primero y segundo lugar. Efectivamente, Carlos, porque lo único que hace el Consejo es conocer las actas numéricas que ya se aprobaron en las audiencias públicas y en las juntas provinciales electorales, que es lo que pasó. Efectivamente, hoy, por ejemplo, ya hemos proclamado resultados definitivos, tanto de presidente, vicepresidente y también la consulta popular de los paraísos fiscales. Y obviamente, al hablar del 99,5%, lo que estábamos esperando son actas del exterior, o en este caso Taisha, pero ninguno de esos datos que hubiesen ingresado cambiaban ya el resultado y la definición de que había una segunda vuelta. Vamos a lo expresado por el candidato Andrés Páez por el movimiento, por la alianza Creo Suma, que indica cómo es posible que los candidatos asambleístas saquen más votos que el candidato a la presidencia de esa misma organización. Bueno, primero hay que señalar que son dos tipos de dignidades diferentes. La una es dignidades pluripersonales y la otra es una dignidad unipersonal, que son los binomios presidenciales. Por tanto, esa comparación ni siquiera cabe el menor análisis. Si sumamos los votos que van a cada uno de los 15 asambleístas nacionales que escogemos, con asambleístas provinciales que escogemos, es obvio que un tipo de comparación como esa lo que busca es Estamos comparando manzanas con peras, técnicamente no son comparables. Ni siquiera compararía frutas, realmente manzanas con carros, porque son completamente diferentes en este sentido y lo que genera es más especulación bajo una posición política, ¿no? ¿Ignorancia o estrategia? Estrategia política que él solo ha venido planteando desde hace mucho antes del proceso electoral, hay que decirlo de forma clara, y obviamente sumado a un vocabulario de conflicto que lo que busca es adjetivar, insultar y amedrentar, pero que no va a conseguir bajo ningún concepto eso con las autoridades electorales. ¿Se evacuaron todos los procesos de impugnación que se pudieron presentar para las candidaturas a la Asamblea Nacional Legislativa, ya sea provinciales o nacionales? Efectivamente, Carlos, y parte de ese desarrollo, de ese nuevo sistema, de tener las actas en la página web, permite que las organizaciones políticas puedan imprimir sus actas y en las reclamaciones administrativas, que son en las audiencias públicas, decir yo pido el reconteo de esta urna porque el acta no me coincide. Y obviamente, como tenemos ese proceso tan desconcentrado y tan transparente en esa parte, obviamente los recursos cada vez son menores. Hoy por primera vez tuvimos muy pocos recursos de impugnación en la vía administrativa y muy pocos recursos de apelación en la vía jurisdiccional. En este momento... ¿Pero ya están evacuados? Sí, en este momento, Carlos, ya no tenemos nada por resolver, causó ejecutoría, ya está publicándose en el registro oficial la dignidad de presidente y vicepresidente y la consulta popular. En este momento, de las 24 provincias, 17 provincias ya hemos pedido la certificación al Tribunal Contencioso Electoral que nos va a indicar que no existen recursos pendientes, también obviamente causa ejecutoría y tenemos ya, el siguiente paso es ya la entrega de credenciales, la adjudicación de escaños y la entrega de credenciales. Sin embargo, la propia Alianza País presentó ciertas denuncias sobre irregularidades dentro del proceso. Pepe Serrano fue uno de ellos. Bien, Carlos, puntualicemos. Lo que presentó José Serrano fueron actas inconsistentes. 16 actas inconsistentes que obviamente el tratamiento es enviar a las juntas provinciales para que en las audiencias públicas. Pero también se dijo, el fraude nos lo hicieron a nosotros. También se dijo. Mire, yo eso quiero decirlo de forma clara. Yo creo que aquí hay que señalar de forma totalmente responsables. Aquí se ha respetado la voluntad de la gente. En todo aspecto.
son en estos procesos, Carlos, donde son complejos en la parte de decisión, si llegaba o no al umbral, en donde se pone a reto a la institucionalidad. Y aquí el sistema permite que si bien hay actas inconsistentes, como es normal en toda elección, esas actas inconsistentes se tratan en audiencias públicas. Cuando yo ya hablo de datos, cuando yo ya hablo de barras, y tengo acá los resultados numéricos, si quisiéramos mostrar algunos, son con datos cuando ya hemos evacuado las inconsistencias. No, sí, puede ser que sí, que así sea, señor presidente, pero también se habló de irregularidades, a tal punto que Marcela Aguiñaga le pidió la renuncia. Bueno, yo he dicho de forma clara, nosotros a ese tipo de insultos también, nuestra respuesta es del trabajo. Y aquí ya se acabó la época de pensar que alguna oficina electoral, la delegación de Guayas, por ejemplo, es la oficina de alguna asambleísta o de algún candidato, de creer que eso se maneja como... ¿Qué está insinuando, señor presidente? Yo estoy no insinuando, diciendo de forma clara, ¿Contra absolutamente quién? clara. ¿O su oficina de qué asambleísta? Con cualquier actor que crea que el Consejo Electoral puede hacerse lo que yo ordena o lo que yo dispongo. Eso lo puede hacer en su organización política, si es que obviamente ese es el modelo de esa organización política. Acá en el Consejo Electoral nosotros no vamos a aceptar una democracia con presiones, con insultos, con denigraciones, venga de donde venga. Pasemos a esta segunda vuelta. Dice, nos reunimos con las Fuerzas Armadas el día de hoy, hicimos una evaluación de la primera vuelta electoral y planteamos los correctivos. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa evaluación y cuáles son los correctivos que se van a tomar? Bueno, todo proceso electoral es perfectible, todo proceso electoral es mejorable. Yo siempre digo que si la democracia no es perfecta, es perfectible, más aún los procesos electorales. En algunos lugares tenemos que redoblar la seguridad. En otros lugares, hemos dicho, los miembros de Fuerzas Armadas mejorar la capacitación para que permitan a los delegados de las organizaciones políticas hacer su control político, hacer su control social, que podamos tener claramente, recordemos que el proceso electoral, las papeletas, los documentos electorales tienen, en este caso, seguridad hasta en este momento, que están en las bodegas de las juntas provinciales. Por tanto, todo ese proceso tiene que estar absolutamente claro y, más bien, si hemos tenido algún tipo de contingencia, ha sido de forma totalmente marginal, Carlos, que no ha incidido en el proceso. Yo le voy a dar dos datos que creo que son decidores. Uno, de las 41.000 juntas receptoras del voto, tenemos 41.000 actas de instalación. En ninguna de las actas se registró ningún tipo de novedad. Otro, no tenemos que repetir elecciones de ninguna junta ni ningún recinto. En 2014, como era en los procesos electorales, repetimos elecciones en 18 jurisdicciones. Por tanto, es un proceso que en lo logístico, en lo operativo, en lo técnico, en lo que significa material electoral, en la respuesta institucional, una respuesta positiva e importante de un proceso electoral que hemos dado un salto. Yo creo, Carlos, que no vamos a regresar nunca más a las juntas intermedias de escrutinio, pero hoy el cuestionamiento es porque es un proceso electoral complejo que implica que mejoremos los canales de comunicación. En eso estamos totalmente claros, hemos planteado como una autocrítica, pero me parece, Carlos, que más allá de haber garantizado los derechos a las organizaciones políticas, hoy el objetivo principal es que garanticemos también para el 2 de abril ese respeto. ¿Se va a conocer de forma pública lo resuelto el día de hoy en la reunión que tuvieron con las Fuerzas Armadas? Cuando usted me dice, hicimos evaluación, planteamos los correctivos, los vamos a tomar, pero también hubo un rechazo a las declaraciones del general Castro. Va a haber una acta, va a haber una declaración en conjunto, porque eso debería suceder, si fue así, a efectos de poder solventar y generar transparencia en relación a la institucionalidad democrática del proceso electoral. Sí, hoy vamos, inclusive la semana pasada nos reunimos también con los miembros de la Policía Nacional, hicimos toda una declaración conjunta y hoy hemos planteado en la hoja de ruta, en nuestro calendario electoral, visitar a cada una de las 3 ramas de las fuerzas, terrestre, naval, aérea, para que podamos establecer los compromisos que tenemos. Son 40.000 miembros de Fuerzas Armadas que participaron en este proceso. Pero eso son acciones, yo digo si va a haber un pronunciamiento. Sí, bueno, hoy no se definió un pronunciamiento público dentro de la reunión, porque obviamente lo que hicimos es evaluar la jornada y obviamente la planificación. Hoy estamos concentrados en el 2 de abril. Perdón, termine. Sí, pero obviamente, si es que es necesario, y lo plantearemos de esa forma, pues nos reuniremos para hacer un pronunciamiento. Okay. ¿La cadena de custodia va a seguir bajo el mando de las Fuerzas Armadas o va a cambiar de mano a la Policía Nacional? No, bajo ningún concepto. Se mantienen porque son instituciones que tienen más allá. Esto no es un tema de voluntad. Esto es un tema que está en la Constitución y que está en la ley. Nosotros hablamos más que de cadena de custodia, una cadena de procesos, Carlos, que significa cumplir cada uno de los procesos técnicos
administrativos, de seguridad, que garanticen el objetivo que tiene la sociedad, que se respete lo que yo decido en las urnas. Por tanto, hoy están muy claros los protocolos, hoy está muy claro el procedimiento, hoy están muy claras las responsabilidades, pero finalmente hay que mirarle a la elección como algo integral. Esto no significa que si yo, Fuerzas Armadas, cumplo aquí el proceso, no me responsabilizo de eso y al contrario, creo que eso no está bien hecho. Esto no es así. Igual Policía Nacional, igual Consejo Nacional Electoral, igual ciudadanos. Yo creo que aquí la sociedad ecuatoriana es una sociedad que ha respetado la voluntad de la gente, porque además, Carlos, el sistema, el voto del Ecuador tiene 4 componentes. Es universal, es secreto, es obligatorio, pero es escrutado públicamente. Al decir que es escrutado, yo invito y aprovecho este programa para decir a las organizaciones políticas, ayer empezamos algo que habíamos trabajado durante varios meses, pero que no se había visibilizado. ¿Qué fue? Invitar al Movimiento País, a la Alianza Creo Suma, y vamos a invitar a todos los hitos del proceso electoral. Estuvieron ayer en el IGM en impresión de papeletas, van a estar en Mongar en integración del paquete electoral, los auditores técnicos estarán en la revisión del código fuente del sistema de escrutinio. Les hemos invitado para que 41,000 miembros de cada organización política estén acreditados y participen cada uno de ellos en las 41,000 juntas receptoras del voto, pero no solo en el escrutinio, Carlos, sino cuando se instala la mesa en el proceso de votación, tener un acta de escrutinio y al final respete la voluntad de la gente. Pero hay una instancia que también fue cuestionada y tiene que ver, a ver, vamos por partes, señor presidente. A ver, no se escanean los votos, se escanean las actas, no hay junta intermedia, se escanean las actas, llegan, se las revisa y se comienza a tipear, ¿verdad? O a digitar, para no hablar en siglo pasado de máquina de escribir. Pero vamos a lo siguiente. En algunos casos, sobre todo en lo que tiene que ver con el voto del exterior, la denuncia de parte de José Serrano es la digitación no correspondía a lo indicado por el acta. ¿Cómo entonces poder controlar o tener procesos de control de calidad sobre la digitación de la información para que no haya ningún desaguisado? Es que ahí, Carlos, hay un punto central que cambiamos para esta elección. ¿Cuál? El escaneo del acta se la hace sin ningún tipo de digitación previa. Es decir, no se digita y se escanea el acta, sino el acta que ya es llenada por los miembros de las juntas receptoras del voto, que firman los delegados de las organizaciones políticas y que se entrega una copia a ellos y otra copia es pública, se escanea sin digitación. Es decir, si esa acta tiene una inconsistencia, está publicada en la página web. No es que nosotros no mostramos y escondemos las inconsistentes, al contrario. Y son de ahí que las organizaciones políticas han impreso esas actas, viendo que hay inconsistencias, porque es obvio, hemos dicho 5,42%, tengo aquí el cuadro histórico de cuáles son los porcentajes históricos de inconsistencias y este porcentaje fue el menor históricamente. Se presenta la reclamación, como en este caso se presentó, y obviamente se fueron a las audiencias públicas de escrutinio. Pero vamos por partes. Ese procedimiento ya se utilizó en la primera vuelta electoral. ¿Por qué había inconsistencia entre lo que decía el acta y lo que se había digitado? Claro, es que luego de eso, una vez que esa acta se reporta como inconsistente, en la audiencia pública se retira la segunda acta para verificar en dónde está la inconsistencia. Y de caso de que se mantenga esa inconsistencia, se ordena el reconteo de los votos. Ese es un procedimiento que establece la ley. Entonces, por eso tenemos que todo el paquete electoral, los votos, las actas, llegan a las juntas provinciales, en este caso a las 24 juntas provinciales, y de ser el caso se ordena la apertura del kit para hacer un reconteo de votos. En todo tema de inconsistencia están presentes los delegados, las organizaciones políticas, veedores nacionales e internacionales. En todas las fases del proceso están los delegados y está la observación internacional, que en este caso tampoco se hace en 2 o en 3 provincias, Carlos, se hace en las 24 provincias. ¿Se puede abrir la junta receptora de votos para hacer el conteo? Me refiero a las inconsistencias, cuando se presenta caso de inconsistencia, con la ausencia de uno de los delegados de las organizaciones políticas. Sí, porque la ley señala que a las 9 de la noche, la ley dice 21 horas, se instalan las audiencias públicas. Es obligación de las organizaciones políticas estar presentes. Si no están presentes, igual se abre. Si no están presentes, continúa el proceso, porque si no, imagínense si es que no... Pero se abre a partir de esa hora. A partir de las 9, y en las 24 provincias, en todas, tenemos presencia de los delegados. Nunca se pierde la cadena de custodia. Sí, jamás, Carlos, porque además este proceso tiene esta serie de protocolos que establece la ley para el cumplimiento y el respeto a lo que la gente decide. Vamos a lo siguiente, Exit Poll para la segunda vuelta. Aquí
se ha generado mucho ruido a partir de los exit poll, porque va a depender de la metodología de cada encuestadora, punto 1, y punto 2, que no se juegue con el margen de error. Es decir, unos le pueden poner más bajo al candidato del cual no es de la preferencia de su relación comercial, y otros lo pondrán más alto al que también es de su preferencia en cuanto a relación comercial. ¿Cómo proteger la seriedad, responsabilidad técnica y democrática en relación al manejo de los exit polls? Sí, si bien, Carlos, nosotros cuando planificamos la elección dijimos, a ver, no vamos a limitar ninguna fuente de información a la ciudadanía. Que se permitan los exit poll o boca de urnas, que son lo mismo. Que es ¿Va lo a que haber exit poll en esta segunda vuelta? Sí, hay, porque está la normativa también. Es decir, el exit poll o el boca de urna es lo que yo le pregunto al elector cuando sale del recinto electoral. Y eso a veces la ciudadanía no diferencia entre el exit poll o boca de urna con lo que es un conteo rápido, con lo que son resultados oficiales. Y eso puede prestar a especulaciones. Vamos a permitir el exit poll o boca de urna, se va a permitir el conteo rápido, que hoy lo hizo la Corporación Participación Ciudadana. ¿Qué es el conteo rápido? Es una muestra matemática, aleatoria, estadística de las actas del proceso electoral. Y obviamente también los resultados oficiales que hace el Consejo Electoral. Pero lo que sí vamos a hacer en las próximas sesiones de pleno, vamos a ser más rigurosos en exigir a todas las empresas que ya están inscritas para hacer los exit poll o boca de urnas de los conteos rápidos, que presenten al Consejo Electoral su muestra estadística, su muestra metodológica científica, cuáles son los casos, cuáles son sus márgenes de error. ¿Y quién evalúa eso? Obviamente, porque ustedes no son expertos en eso. No, pero obviamente pidiendo y exigiendo eso también será parte del compromiso. Por ejemplo, que si el exit poll o el boca de urna, o en este caso el conteo rápido, dentro de su margen de error, señala y no puede establecer los resultados con exactitud, pues efectivamente se abstenga de dar esos resultados, porque eso genera especulaciones. Lo que no podemos, Carlos, es que esas herramientas, que son válidas, que son importantes, genere especulaciones en la gente. Estamos hablando que si los resultados en la segunda vuelta son estrechos, no se van a dar a conocer exit poll y que vamos a esperar los resultados oficiales. ¿Eso es lo que me está diciendo? Eso debería ser así. No hablemos de lo que debería. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, pero Carlos, es que eso es una decisión no de Juan Pablo Pozo, una decisión del Pleno del Consejo Nacional Todavía Electoral. No hay una decisión al y respecto. Lo que hemos hecho ya talleres de análisis y obviamente estamos en el, en el análisis. No hay una definición al respecto. Hoy no, a este momento no, pero obviamente los próximos días. Hablemos del conteo rápido. Se especuló mucho de que se daba a conocer, no se dio a conocer y que hubo cierta presión para que el Consejo de Participación Ciudadana de Rudy Hidalgo no dé a conocer los resultados las proyecciones. Primero en lo absoluto, Carlos, nosotros hemos dado todas las facilidades. Tanto es así que lamentablemente algunos medios recogieron que tuvieron alguna dificultad para que sus operadores, yo me comuniqué directamente con Ruth, dimos todas las facilidades del caso y pudieron dar los resultados del conteo rápido. Eso es lo que ahora no se dice. Los resultados del conteo rápido de participación ciudadana, Carlos, coinciden con los resultados oficiales del Consejo Electoral. Ni siquiera existe el 1% de diferencia, que es el margen de error del conteo de participación ciudadana. Y si inclusive vamos a los 137 asambleístas que proyectan en el conteo rápido de participación ciudadana, coincide en 135 asambleístas. Es decir, la existencia de los exit poll, independientemente que se den a conocer o no se den a conocer, igual se van a dar. Sí. Es decir, igual se van a hacer. Así es. El conteo rápido, igual más el resultado oficial, son los filtros que van a contrastar las distintas metodologías como para apalancar la credibilidad del resultado oficial. Sí, además, Carlos, efectivamente tenemos esas herramientas, pero además, por ejemplo, el Consejo se le criticó porque hizo un conteo rápido con la Escuela Politécnica Nacional y se le criticó al Consejo de que contrató un conteo rápido y no dio a conocer los resultados. Obvio, no lo volveríamos. En el mismo caso tampoco lo volveríamos a hacer. ¿Por qué? Porque el conteo rápido es una herramienta, tiene un margen de error. Pero no es un resultado oficial. Y no es un resultado oficial. Y al estar entre el 39 y el 40, ya. Carlos, ¿qué hubiese sido para el país? Solo pongo este ejemplo. ¿Qué hubiese pasado? Si yo el día domingo 19 de febrero decía al público, decía al país, nuestro conteo rápido da 39,5%. Por tanto, hay una segunda vuelta de acuerdo al conteo rápido. Pero 3 días después, yo contaba los votos de forma oficial y señalaba que era 40,2% y se acababa toda una vuelta. Ahí sí se generaba un nivel de tensión social que no tenemos dimensiones siquiera, o al revés. Si yo decía, mi conteo rápido dice que es 40,2% una sola vuelta, pero 3 días después yo decía, no, en los resultados que hemos sumado da 39,5%. Al estar dentro del margen de error, lo responsable es dar resultados oficiales, como efectivamente el Consejo Electoral lo hizo. ¿A qué horas podremos conocer resultados oficiales el día domingo 2 de abril? Carlos, nosotros creemos que vamos a tener, primero, un proceso en lo técnico más sencillo, porque ya es una sola papeleta, ya no son 5.
Tenemos 2 binomios en una sola papeleta. Si bien el 19 de febrero pasado las juntas receptoras del voto terminaron su trabajo, su función, 11 de la noche, 12 de la noche, porque tenían que escrutar dignidades pluripersonales, etcétera. Hoy creemos que entre las 6:30 de la tarde ya no habrá miembros de juntas receptoras del voto en cada una de los recintos. Por tanto, y es una sola papeleta. Por tanto, en lo técnico va a ser mucho más sencillo el proceso. Pero claro, hay otros elementos que hay que considerar, los del elemento político, el elemento social. Pero eso implica que nosotros hemos dicho que a las 8 de la noche daremos nuestro primer resultado. Si los márgenes son estrechos, ¿qué va a pasar? En el mismo caso, vamos a seguir esperando los 3 días. días. Si los márgenes son estrechos, nosotros tenemos que esperar al resultado oficial al 100%, conteo total. Al conteo total, que lo que hay que explicarle a la gente, que ese conteo total implica conocer las inconsistencias, pero sin conocer las embargo, rezagadas. hay voces ya que se levantan en el sentido de que si gana tal candidato no se reconocerá el resultado. Eso es antidemocrático, eso hay que rechazarlo, porque me parece que eso no se merece el país, no se merece la sociedad. Pero ese es el deber ser, pero ante ese escenario, ¿qué se piensa hacer? Bueno, nosotros hacer respetar la institucionalidad, que no es hacer respetar al Consejo Electoral, que es hacer respetar lo que la gente decide en un proceso democrático. ¿Y cuáles son las acciones para hacer respetar? Carlos, las elecciones son procesos pacificadores, la posibilidad de llegar a nuevos pactos sociales, y no podemos dejar que un grupo de gente pueda creer que su democracia es su victoria. La democracia implica reconocer mayorías y minorías, y al final el gobierno que salga electo el 2 de abril será un gobierno para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en este sentido tomaremos las precauciones del caso para que podamos que se desarrolle el trabajo de forma normal en las 24 juntas provinciales y en el Consejo Nacional Electoral. Pero obviamente el llamado es a la gente. La gente, si bien podemos decir, alguna gente estuvo desinformada y pudo generar especulaciones y no pudo tener la información clara y pudo ser partícipe inclusive de forma desinformada, inclusive de ir al propio Consejo Nacional Electoral, que hoy la gente, luego de que ha pasado el proceso y nos podido explicar, han señalado, bueno, hay que reconocer que se respetó la voluntad de la gente. Y este no es un tema de quedar de héroes o de villanos o de quedar de forma agradable o desagradable con la gente. ¿Qué tipo de campaña van a emprender para educar a la gente y para orientar a las personas? Porque una cosa es el ruido y otra cosa es las percepciones de las personas. Es decir, ¿van a implementar algún tipo de plan de comunicación, algún tipo de campaña como para que la ciudadanía, tanto en redes sociales, donde se ha generado demasiado ruido, tanto en los medios de comunicación tradicionales, se conozca, se dé a conocer de los procesos, de la institucionalidad, de las fortalezas? Estamos haciéndolo ya, Carlos, casi a día seguido. Estamos haciéndolo no de forma masiva, por cierto. No, bueno, lo estamos haciendo a través de cadenas nacionales. Ya desde el próximo lunes serán todos los días hasta llegar a la elección. Obviamente en procesos sencillos, de explicarle a la gente cuál es el procedimiento de escrutinio, cómo somos responsables las instituciones de esta cadena de procesos que hemos dicho, y obviamente que la gente acuda informadamente en esa parte. ¿Por qué se genera esta especulación? Porque fue un proceso reñido y competitivo en la parte de definir si había una vuelta o una segunda vuelta. Porque si no hubiésemos tenido ese resultado, obviamente, lo que hemos tenido en las elecciones pasadas, que la gente a veces se olvida y cree que la época pasada es mejor, es que efectivamente ya al conocer los exit polls o conocer los preconteos, había diferencias suficientes como para que la gente sepa al día siguiente, más allá de los resultados oficiales, que ya ha habido un resultado que marca un futuro. Hoy no. Hoy hubo un proceso complejo, hubo una respuesta institucional importante en lo operativo y en lo técnico, deficiente en lo comunicacional, lo puedo decir así como una autocrítica muy clara, y eso tenemos que mejorar para el 2 de abril. ¿Usted está satisfecho con el rol que han jugado los medios de televisión, las emisoras radiales y los medios impresos en este proceso electoral? Bueno, yo creo, Carlos, que se ha invisibilizado muchos temas, lamentablemente. Hay muchos temas positivos, muchos temas también. Esta educación cívica a la ciudadanía implica la corresponsabilidad de los medios. Pero los medios también se han vuelto propagandísticos, o sea, han tomado partido por el uno o por el otro, pero han tomado partido. Es decir, ¿qué va a hacer el Consejo Electoral luego de estas elecciones en relación a esta intervención y rol que los medios han tenido de forma directa? Sí, yo creo que inclusive parte de eso es parte de la evaluación que hagamos integral de todo el proceso, para que podamos presentar, nosotros hemos dicho en los últimos 6 meses de gestión, porque ya nos jubilamos de lo electoral
acabamos nuestro periodo en enero del 18, es presentarle a la nueva Asamblea Nacional también una propuesta de reformas al Código de la Democracia que implique que estos principios fundamentales de un sistema electoral se cumplan, el propio principio de equidad. Los medios saben, reconocen, hay una norma que dice que no pueden incidir a favor o en contra de determinada candidatura, pero bueno, ¿qué es incidir a favor? Pero ¿qué es incidir exactamente? Se ha presentado, ya sea en entrevistas, ya sea en noticieros, ya sea en lo que sea, pero se lo ha hecho. Es que justamente la calidad de la democracia no puede ser medida en cuanto a minutos aire que dado a un candidato o a otro candidato, sino a cuál es la posición del medio de comunicación con respecto a un proceso electoral que implique que la gente decida, informadamente, pero que decida la gente, no que decida el medio, ni que decida el actor. Yo creo que hay muchas cosas, finalmente, en un proceso electoral como el que estamos viviendo, más allá de los temas por corregir y por mejorar, lo que no podemos dejar es que generemos sociedades de desconfianza, que hoy partamos de la deshonestidad de pensar justamente en procesos que generen intolerancia política. No podemos dejar que eso pase y que obviamente la política, pero no cualquier política, la política del odio en ciertos aspectos invada nuestros hogares. Y también las redes sociales. Yo creo que hay que empezar a definir aspectos, no para regular, porque ojalá podrían ser espacios democratizadores de la palabra, pero lo que vemos, Michel Ángelo Bovero lo decía, las redes sociales del paraíso de los cobardes. Lo que vemos hoy es que se busca desde esos imaginarios, desde esos espacios de comunicación no tradicional, generar estos imaginarios que tanto daño hacen al país. Señor presidente, ¿se han reunido con las organizaciones políticas que van a participar en esta segunda vuelta electoral? Y si es así, ¿a qué acuerdos han llegado? Y si estas reuniones las van a tener también en presencia de los veedores internacionales para fomentar la transparencia y llegar a acuerdos de respeto de la institucionalidad democrática, sea cual sea este resultado. Sí, inclusive los informes de las misiones han dicho varias cosas de recomendaciones, no solo al Consejo Electoral. Han dicho que los candidatos, y en este caso las organizaciones políticas, no pueden atribuirse un triunfo electoral anticipadamente sin recibir los resultados del organismo electoral. Han pedido prudencia, han pedido que en los momentos de tensión social también han señalado, por ejemplo, que los exipolos, los boca de urnas, de forma textual se han convertido en herramientas de uso político por parte de las organizaciones políticas. Es decir, hay una serie de observaciones claras sobre el proceso electoral. Por tanto, en esta fase, en estos 20 días que quedan, un poco más, efectivamente van a volverse a reunir con las organizaciones políticas. Hoy ya solo dos, la Alianza Creo Suma y el Movimiento País. Hoy, decía hace un momento Carlos, empezamos una fase de reuniones técnicas. Nosotros les queremos decir que a cada paso que damos, que vengan, que estén acá, que efectúen su control social. Por primera vez inauguramos un centro de control electoral en el ex COSFA de Comisariato de Fuerzas Armadas, en donde hay oficinas de las organizaciones políticas. Ahí están haciéndose las auditorías a los procesos. Hoy les hemos invitado a la impresión del material electoral. Estaremos invitándoles a cada fase para que el control social y político se lo haga en la práctica, pero en paz. Yo creo que este no es un tema de un control a través de los micrófonos, de generar cualquier tipo de desprestigio en los micrófonos, de decir cualquier cosa, porque, Carlos, estamos llenos de infamias y de mentiras que lo que buscan es generar este escenario de desconfianza. Y ya para terminar, señor presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿usted se siente arrinconado o contra la espada de Damocles? En lo absoluto. Yo le quiero decir, Carlos, que siento lo que significa un proceso electoral y la enorme responsabilidad de este proceso. Siento el nivel de tensión que también este proceso requiere, pero bajo ningún concepto la presión, la amenaza, la agresión va a condicionar la actuación de un proceso electoral. Su mensaje a la ciudadanía, señor presidente del Consejo Nacional Bueno, Electoral. agradecer a la ciudadanía por su participación, y yo creo que el principal llamado es a que puedan acudir a las urnas en paz, como lo hicieron el 19 de febrero, pero que lo vuelvan a hacer el 2 de abril, y que nosotros haremos todos los esfuerzos institucionales para garantizar el único objetivo que tenemos, el respeto a la voluntad de la gente. Aquí no venimos a cuidar los votos de un candidato, de una organización política o de un binomio. Venimos a cuidar los votos de ustedes, de la gente, y que al final quien resulte vencedor y que resulte triunfador, también los ciudadanos, en nuestro principal rol de ciudadanos, exijamos a ellos, a esa clase política, una clase política que sepa reconocer los resultados y que sepa entender que la democracia se construye entre todas y todos. Señor presidente del Consejo Nacional Electoral, gracias, muchas Carlos, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Por cierto, amigos televidentes, la democracia ecuatoriana ha sido accidentada a lo largo de la historia de la República del Ecuador. Está en nosotros curarnos en salud. Los resultados electorales o los procesos electorales y sus resultados deben formar parte de una institucionalidad democrática. Tenemos que comenzar a creer en la institucionalidad democrática. No podemos vivir al vaivén de los caprichos de los políticos o de los intereses políticos, sean estos de izquierda o sean estos de derecha. Las ideologías están para servir y proponer, no para irrumpir
ni generar inestabilidad y caos, porque eso sería corrupción también. Pero por cierto, el Ecuador no vive un estado de caprichos ni de opinión a través de los discursos, en tarimas, en medios o en redes sociales. El país vive un estado de derecho y la institucionalidad democrática hay que defenderla, cueste lo que cueste. Pero eso lo vamos a hacer cuando alcancemos la madurez necesaria y suficiente desde la ciudadanía para presionar a la clase política que con los intereses ciudadanos, que con las realidades de su familia no se juega. Podemos tener distintos criterios, distintos pensamientos e incluso distintos intereses. Pero comencemos a aprender que la democracia se la construye con seriedad, con respeto, porque los problemas del Ecuador son serios también y con tal seriedad deben ser tratados. Esto no es cuestión de decir que si gana o no gana fulanito, vamos a respetar o no respetar, sino porque convocamos elecciones, pues, entonces. Esto es cuestión de que el pueblo ecuatoriano ejerza en democracia su voluntad, que la institucionalidad creada custodie, cuente los votos, que son los ciudadanos los que los cuentan, y que a partir de la presencia de los legados de las organizaciones políticas y los veedores internacionales avalen lo que ha hecho la ciudadanía al contar los votos, al suscribir las actas, porque es la única forma de respetar la democracia. Los invito entonces a que nos convoquemos en paz, pero también con responsabilidad, para custodiar desde la ciudadanía este proceso electoral y aceptar el resultado que el Consejo Nacional Electoral en esta institucionalidad democrática nos dé a conocer el domingo 2 de abril. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.